Pedagogía teológica dominante o liberadora. ¿Cuántos tipos de pedagogías hay en enseñanzas bíblicas o teológicas? No hay un número fijo de tipos de pedagogías en la enseñanza bíblica o teológica. Esto se debe a que la pedagogía es un campo amplio y diverso, y las diferentes perspectivas y enfoques se han utilizado a lo largo de la historia. Sin embargo, podemos identificar algunos enfoques pedagógicos comunes en la enseñanza bíblica y teológica. Pedagogía exegética. Se centra en el análisis crítico y exhaustivo de los textos bíblicos. Su objetivo es comprender el significado original del texto en su contexto histórico y cultural. Pedagogía hermenéutica. Se centra en la interpretación del texto bíblico, teniendo en cuenta el contexto histórico, cultural y literario, así como las diferentes perspectivas y tradiciones interpretativas. Pedagogía sistemática. Se centra en la organización y sistematización de las enseñanzas bíblicas y teológicas. Busca establecer una visión coherente y comprensible de la fe cristiana. Pedagogía catequética. Se centra en la enseñanza de la fe cristiana a los niños y jóvenes, utilizando métodos didácticos y recursos adaptados a su edad y desarrollo. Pedagogía pastoral. Se centra en la aplicación práctica de las enseñanzas bíblicas y teológicas a la vida cotidiana. Busca ayudar a los estudiantes a vivir una vida cristiana auténtica y transformadora. Pedagogía experiencial. Se centra en la experiencia personal y la reflexión sobre ella. Busca integrar la fe en la vida real, a través de la participación activa, la interacción con otros y la reflexión sobre la propia experiencia. Además de estos enfoques, hay otros métodos y técnicas pedagógicas que se utilizan en la enseñanza bíblica y teológica, tales como Lectio Divina, un método de lectura y meditación de la Biblia que busca la guía y la inspiración de Dios. Estudio bíblico, un método de análisis crítico y reflexivo de la Biblia, utilizando herramientas y recursos de investigación. Discusión en grupo, un método de aprendizaje que fomenta la interacción y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Enseñanza práctica, un método que busca aplicar las enseñanzas bíblicas y teológicas a situaciones reales de la vida. Es importante destacar que la pedagogía en la enseñanza bíblica y teológica no es un proceso estático, sino que está en constante evolución. Los métodos y técnicas pedagógicas se adaptan a las necesidades y los contextos cambiantes de la sociedad y de la Iglesia. Diferencia entre una pedagogía dominante y liberadora en teología. La diferencia fundamental entre una pedagogía dominante y una liberadora en teología radica en sus objetivos, métodos y perspectivas sobre el conocimiento y la transformación social. Pedagogía dominante. Objetivo: mantener el status quo teológico y social. Se centra en la transmisión de un conocimiento preestablecido y dogmático, sin cuestionar las estructuras de poder existentes. Método: tradicional, basado en la autoridad y la memorización. Prioriza la enseñanza expositiva y la transmisión de información, sin fomentar la crítica ni la participación activa de los estudiantes. Perspectiva: teológica conservadora, que suele estar vinculada a instituciones y tradiciones establecidas. No cuestiona las estructuras de poder, la desigualdad social o la opresión. Pedagogía liberadora. Objetivo: promover la liberación de la opresión y la transformación social. Se centra en el conocimiento como herramienta para la acción y la transformación, buscando la justicia y la equidad. Método: participativo y crítico, que fomenta la reflexión, el diálogo y la acción. Prioriza la experiencia y la realidad social de los estudiantes, utilizando métodos como la investigación-acción y la educación popular. Perspectiva: teológica progresista, que busca la emancipación de los marginados y la transformación de las estructuras de poder. Se inspira en la lucha por la justicia social y la liberación de los oprimidos. Ejemplos: pedagogía dominante, un curso de teología que se centra en la memorización de dogmas y la defensa de la interpretación literal de la Biblia. Pedagogía liberadora, un curso de teología que aborda las realidades de la pobreza, la discriminación y la violencia, utilizando la Biblia como herramienta para la reflexión y la acción social. En resumen, la pedagogía dominante busca preservar el orden establecido, mientras que la pedagogía liberadora busca desafiar las estructuras de poder y promover la justicia social. Ambas perspectivas tienen su lugar en la teología, pero la elección de una u otra dependerá del compromiso del teólogo con la transformación social y la liberación de los oprimidos. ¿Podrías dar ejemplos concretos de cómo se aplica la pedagogía liberadora en la práctica, más allá de la educación formal? Claro que sí. La pedagogía liberadora, lejos de limitarse a la educación formal, se aplica en diversos ámbitos de la vida, buscando la transformación social desde la base. Aquí te presento algunos ejemplos concretos. 1. Movimientos sociales. Organizaciones de base, grupos comunitarios que se organizan para luchar contra la pobreza, la discriminación o la violencia.
Utilizan la educación popular para empoderar a las personas y generar conciencia sobre sus derechos. Movimientos indígenas. Luchas por la defensa de los derechos territoriales, culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas. Emplean métodos pedagógicos para fortalecer su identidad y promover la resistencia ante la opresión. Feminismo popular. Organizaciones que se centran en la lucha contra la violencia de género, la discriminación y la desigualdad. Utilizan la educación popular para empoderar a las mujeres y promover la transformación social. 2. Trabajo pastoral. Comunidades eclesiales de base. Grupos religiosos que se organizan en base a las necesidades de la comunidad, buscando la transformación social desde la fe. Utilizan la Biblia como herramienta para la reflexión y la acción, promoviendo la justicia y la solidaridad. Teología de la liberación. Un enfoque teológico que busca la liberación de los oprimidos, reinterpretando la Biblia desde la perspectiva de los marginados y la lucha por la justicia social. Pastoral social. Trabajo pastoral que se centra en la atención de las necesidades sociales de las personas, buscando la transformación social a través de la acción caritativa y la defensa de los derechos humanos. 3. Arte y cultura. Teatro del oprimido. Un método de teatro participativo que busca la liberación de la opresión a través de la representación de las realidades sociales. Es una herramienta para la reflexión, la crítica y la acción. Música popular. Canciones que expresan la lucha y las aspiraciones de los movimientos sociales, convirtiéndose en un vehículo para la sensibilización y la movilización. Literatura de la liberación. Obras literarias que abordan las realidades de la opresión y la lucha por la liberación, utilizando la palabra como herramienta para la transformación social. 4. Comunicación. Medios alternativos. Radio, televisión, prensa y redes sociales que se dedican a difundir información crítica y a dar voz a los marginados. Periodismo comunitario. Periodismo que busca dar voz a las comunidades y a sus necesidades, promover la participación ciudadana y la transformación social. Comunicación popular. Un enfoque de la comunicación que busca la participación activa de las personas en la creación y difusión de mensajes, con el objetivo de generar conciencia y promover el cambio social. Estos ejemplos muestran que la pedagogía liberadora no se limita a la educación formal, sino que se aplica en diversos ámbitos de la vida, buscando la transformación social desde la base. Es una herramienta para empoderar a las personas, generar conciencia sobre las injusticias y promover la acción colectiva. ¿Podrías explicar cómo la pedagogía liberadora se diferencia de la educación tradicional en términos de objetivos y métodos? La pedagogía liberadora, en contraste con la educación tradicional, se distingue por sus objetivos y métodos, buscando la emancipación y la transformación social. Objetivos. Educación tradicional. Se centra en la transmisión de conocimientos y habilidades preestablecidas, con el objetivo de preparar a los estudiantes para integrarse en la sociedad y el mercado laboral. Su enfoque es la asimilación de información y la adquisición de competencias para desempeñar roles dentro del sistema existente. Pedagogía liberadora. Se centra en la liberación de la opresión y la transformación social. Su objetivo es empoderar a los estudiantes para que sean agentes de cambio y participen activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Busca la concientización crítica y la acción transformadora para desafiar las estructuras de poder y las desigualdades. Métodos. Educación tradicional. Se basa en métodos expositivos y transmisivos, donde el profesor es la figura central que transmite información a los estudiantes. El aprendizaje se centra en la memorización de contenidos y la aplicación de reglas preestablecidas. La relación profesor-alumno es vertical y jerárquica. Pedagogía liberadora. Se basa en métodos participativos y dialógicos, donde el profesor y los estudiantes trabajan juntos en la construcción del conocimiento. El aprendizaje se centra en la reflexión crítica, la problematización de la realidad y la acción transformadora. La relación profesor-alumno es horizontal y colaborativa, buscando la construcción conjunta del conocimiento. En resumen, la educación tradicional busca la integración al sistema existente, mientras que la pedagogía liberadora busca la transformación del sistema. La primera se centra en la transmisión de conocimientos, mientras que la segunda se centra en la concientización crítica y la acción colectiva. La educación tradicional utiliza métodos expositivos y transmisivos, mientras que la pedagogía liberadora utiliza métodos participativos y dialógicos. Es importante destacar que la pedagogía liberadora no busca reemplazar la educación tradicional, sino que propone una alternativa que complementa y enriquece la educación formal. Su objetivo es promover la participación activa de los estudiantes en la construcción de un mundo más justo y equitativo. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos de educadores o movimientos que han implementado la pedagogía liberadora en la práctica? La pedagogía liberadora ha inspirado a numerosos educadores y movimientos a lo largo de la historia.
buscando la transformación social desde la base. Aquí te presento algunos ejemplos. 1. Paulo Freire, 1921 a 1997. Considerado el padre de la pedagogía liberadora. Su trabajo se centró en la alfabetización de adultos en Brasil, utilizando métodos participativos y dialógicos para empoderar a las personas y generar conciencia sobre sus derechos. Su obra Pedagogía del oprimido es un texto fundamental para comprender la pedagogía liberadora. 2. Su movimiento de los sin tierra, MST, en Brasil. Un movimiento social que lucha por la reforma agraria y la justicia social en Brasil. Utiliza la educación popular como herramienta para empoderar a los campesinos y generar conciencia sobre sus derechos. Su enfoque pedagógico se basa en la participación activa, la reflexión crítica y la acción colectiva. 3. Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en México. Un movimiento indígena que lucha por la autonomía y la justicia social en Chiapas, México. Su enfoque pedagógico se basa en la educación popular, la interculturalidad y la construcción de un proyecto de vida propio. Promueven la participación activa de las comunidades indígenas en la construcción de un futuro más justo y equitativo. 4. Educación popular en América Latina. Un movimiento educativo que busca la liberación de los oprimidos y la transformación social. Se basa en la participación activa de las comunidades, la reflexión crítica sobre la realidad y la acción colectiva. Se ha implementado en diversos contextos, como comunidades rurales, barrios marginales y movimientos sociales. 5. Pedagogía crítica en Estados Unidos. Un movimiento educativo que se centra en la crítica al sistema educativo y la lucha por la justicia social. Se basa en la idea de que la educación debe ser una herramienta para la transformación social y la liberación de la opresión. Se ha implementado en diversos contextos, como universidades, escuelas públicas y movimientos sociales. Estos ejemplos muestran cómo la pedagogía liberadora ha inspirado a diversos educadores y movimientos a lo largo de la historia, buscando la transformación social desde la base. Su enfoque se basa en la participación activa, la reflexión crítica y la acción colectiva, con el objetivo de construir un mundo más justo y equitativo. ¿Hay algún ejemplo de cómo la pedagogía liberadora ha sido utilizada para abordar la desigualdad social o la discriminación? La pedagogía liberadora se ha utilizado de manera efectiva para abordar la desigualdad social y la discriminación en diversos contextos. Algunos ejemplos concretos son: 1. Alfabetización de adultos en Brasil. Paulo Freire, el padre de la pedagogía liberadora, aplicó sus métodos en la alfabetización de adultos en Brasil durante la década de 1960. Su enfoque se basaba en la concientización crítica, utilizando las experiencias de vida de los participantes para generar conciencia sobre las estructuras de poder y las desigualdades que enfrentaban. Este proceso de alfabetización no solo les enseñó a leer y escribir, sino que los empoderó para luchar por sus derechos y mejorar sus condiciones de vida. 2. Movimientos indígenas en América Latina. La pedagogía liberadora ha sido fundamental en los movimientos indígenas de América Latina, como el EZLN en México. Estos movimientos utilizan la educación popular para fortalecer la identidad cultural de los pueblos indígenas, denunciar la discriminación y la explotación que sufren, y promover la autonomía y la autodeterminación. 3. Lucha contra la discriminación de género. La pedagogía liberadora se ha utilizado para empoderar a las mujeres y luchar contra la discriminación de género. En países como Perú, se han desarrollado programas de educación popular que abordan temas como la violencia de género, la desigualdad económica y la falta de acceso a la educación. Estos programas buscan generar conciencia crítica sobre las estructuras de poder que perpetúan la discriminación y empoderar a las mujeres para que sean agentes de cambio. 4. Educación en contextos de pobreza. La pedagogía liberadora se ha utilizado para abordar la desigualdad social en contextos de pobreza. En Brasil, el MST, Movimiento de los Sin Tierra, utiliza la educación popular para empoderar a los campesinos sin tierra y luchar por la reforma agraria. Su enfoque se basa en la participación activa, la reflexión crítica y la acción colectiva para transformar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. Estos ejemplos demuestran cómo la pedagogía liberadora ha sido utilizada para abordar la desigualdad social y la discriminación en diversos contextos. Su enfoque se basa en la concientización crítica, la participación activa y la acción colectiva para transformar las estructuras de poder que perpetúan la injusticia. ¿Qué desafíos o obstáculos se enfrentan al implementar la pedagogía liberadora en contextos con altos niveles de desigualdad social y discriminación? Aunque no se encontraron resultados de búsqueda relevantes, la implementación de la pedagogía liberadora en contextos con altos niveles de desigualdad social y discriminación enfrenta desafíos significativos. Estos obstáculos se derivan de la propia naturaleza de la pedagogía liberadora,
que busca desafiar las estructuras de poder existentes y de las condiciones sociopolíticas que caracterizan a estos contextos. Desafíos y obstáculos. Resistencia al cambio. La pedagogía liberadora desafía las estructuras de poder tradicionales, por lo que puede encontrar resistencia por parte de las instituciones, las élites y aquellos que se benefician del status quo. Falta de recursos. La implementación de la pedagogía liberadora requiere recursos financieros, materiales y humanos, que suelen ser escasos en contextos de desigualdad. Falta de acceso a la educación. En contextos de pobreza y discriminación, el acceso a la educación es limitado para muchos. La pedagogía liberadora busca llegar a estos grupos marginados, pero enfrenta el desafío de superar las barreras de acceso, violencia y represión. En algunos contextos, la lucha por la justicia social y la liberación puede ser reprimida por el Estado o por grupos de poder. La pedagogía liberadora puede ser vista como una amenaza y, por lo tanto, estar sujeta a la violencia y la persecución. Falta de formación de educadores. La implementación de la pedagogía liberadora requiere educadores capacitados en métodos participativos, concientización crítica y acción transformadora. La falta de formación en estos métodos puede ser un obstáculo para la implementación efectiva de la pedagogía liberadora. Desconfianza y escepticismo. En contextos de desigualdad, las personas pueden ser escépticas sobre la posibilidad de cambio. La pedagogía liberadora necesita generar confianza y esperanza en la posibilidad de transformar la realidad. Cultura de la individualidad. La pedagogía liberadora busca la acción colectiva y la solidaridad, pero en contextos donde la cultura de la individualidad es dominante, puede ser difícil fomentar la participación y la acción conjunta. Superar los obstáculos. Fortalecer la organización comunitaria. La participación activa de la comunidad es fundamental para la implementación de la pedagogía liberadora. Es necesario fortalecer las organizaciones comunitarias y promover la participación ciudadana. Crear alianzas estratégicas. La pedagogía liberadora necesita aliados en diferentes sectores de la sociedad, como instituciones educativas, organizaciones sociales, medios de comunicación y líderes políticos. Promover la investigación y la formación. Es necesario realizar investigaciones sobre la implementación de la pedagogía liberadora en contextos específicos y capacitar a los educadores en métodos participativos y concientización crítica. Fortalecer la comunicación y la sensibilización. Es importante comunicar los principios y los objetivos de la pedagogía liberadora a la comunidad, generando conciencia sobre la necesidad de la transformación social. Crear espacios seguros para el diálogo y la reflexión. La pedagogía liberadora se basa en el diálogo y la reflexión crítica. Es necesario crear espacios seguros para que las personas puedan expresar sus ideas y experiencias sin miedo a la represión. La implementación de la pedagogía liberadora en contextos de desigualdad social y discriminación es un desafío complejo, pero es una tarea necesaria para construir un mundo más justo y equitativo. Superar los obstáculos requiere un compromiso con la acción colectiva, la solidaridad y la transformación social. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl